Continuamos con La Noche. A la pregunta, independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno? Aprueba 14%, desaprueba 79%, no aprueba ni desaprueba 4%, no sabe no responde 3%. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como el gobierno está gestionando la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC? Aprueba 20%, desaprueba 75%, no aprueba ni desaprueba 2%, no sabe no responde 3%. A la pregunta, pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿usted cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? Buen camino 16%, mal camino 79%, no sabe no responde 5%. Esta es la ficha técnica de la encuesta elaborada por la firma Young Haas entre los días 24 y 29 de mayo de 2017 en las ciudades principales de Colombia. En Bogotá, Colombia, senadora del Partido Liberal Vivian Morales. Hay dos hechos en este momento. El primero, la votación en el Congreso de la República, en la que la candidata, respaldada por el Gobierno Nacional, Diana Fajardo, logró ser nominada, ser postulada como la nueva magistrada de la Corte Constitucional. Y por el otro lado, los resultados de esta encuesta de Young Haas, que le dan al presidente un 14% de aprobación a escasos días de que ya comience su último año en el gobierno. En este contexto, ¿usted cómo analiza el margen de gobernabilidad que le queda al presidente Juan Manuel Santos en un año eminentemente electoral? Pues es muy grave, porque además lo que demuestra hoy en el Congreso es que la unidad ya no le funciona al presidente, porque de esos 48 votos que sacó la magistrada Diana Fajardo, 10 votos son de oposición, 5 del Polo y 5 de Alianza Verde. Bueno, Alianza Verde se considera que ha estado con el gobierno, entonces no le queda ni el 40% del gobierno respaldándolo en todo lo que queda por delante, que son reformas legislativas, actos legislativos. Esto es muy difícil para el gobierno, sobre todo viendo también cómo está la economía y el nivel de popularidad en la gente. Supongo esto hace creer que va a ser una gobernabilidad muy precaria, muy difícil, y que con la bandera de la paz, la más importante que había tenido Colombia en tantos años, se desperdició estruendosamente un presidente que no logró concitar el acuerdo por parte de la opinión pública. Senadora, ¿y usted cree que en ese contexto, ese modelo de paz o esa bandera de la paz de la cual usted habla, corre peligro su implementación, teniendo en cuenta ese factor que le acabo de plantear, que es un año electoral en Colombia en el que los congresistas salen a buscar sus votos para reelegirse en el Poder Legislativo, y al mismo tiempo también inicia la campaña presidencial, que de alguna manera también genera un impacto en la postura de los congresistas? ¿Está en riesgo también la implementación de ese modelo de paz? Yo creo que la implementación aquí comienza a ser mucho más difícil para el gobierno, primero porque se le devolvió al Congreso una facultad importantísima, que es la de debatir y no votar en bloque. Y esto va a hacer replantear muchos aspectos de esos acuerdos. Lo que viene, por ejemplo, por delante, las 16 circunscripciones especiales que van a ser debatidas la semana entrante, pienso que ahí va a ser un pulso de oro, porque es que ese tema de regalar otras 16 circunscripciones, más las 10 que ya se le dieron a las FARC, es un tema delicadísimo. Y vamos a ver en la semana entrante cómo se plantea las fuerzas del gobierno en el Congreso. Entonces yo sí creo que va a haber dificultades para el gobierno. No lo llamemos como una amenaza para la paz, dificultades para el gobierno que van a suponer necesariamente algunos reajustes que el Congreso va a tener que introducir en estos acuerdos. Exministro de Estado Jaime Castro, ¿cuál es su opinión frente a esta radiografía política que tiene el Congreso en este momento y lo que le espera al presidente Juan Manuel Santos en los próximos 12 meses? La encuesta de opinión refleja muy bien un estado de rechazo, de indignación por parte de los colombianos frente a un sistema político que considera ilegítimo. Ilegítimo por su origen, ilegítimo por su comportamiento. Por su origen porque se sabe cómo hay que financiar las elecciones locales, regionales, nacionales, y por su comportamiento, porque el grado de corrupción es generalizado. Ahora bien, Juan Manuel Santos paga el precio de ese clima de opinión
porque lo que ha hecho es agregarle más dosis de ilegitimidad al sistema, incluirle, como se decía en otra época, vacilos al régimen. Él ha cohabitado con la situación que encontró y la ha agravado con su comportamiento como presidente de la República. Senador Jaime Amin, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto en particular? Ustedes están en la oposición, están en el Congreso de la República y finalmente hoy, con esa votación que se dio por esta nueva magistrada, quedó en evidencia que las mayorías, a juzgar por los resultados de esta elección, las mayorías de la unidad nacional en el Congreso de la República no son tan fuertes como lo eran anteriormente. Pero no solamente eso, son mayorías amanuenses, complacientes. Fíjense lo que pasó cuando la Corte le devolvió la competencia funcional al Congreso de la iniciativa legislativa. Salieron destacados voceros de la Unidad Nacional a decir que no era necesario porque podían seguir votando en bloque de acuerdo a la Ley Quinta del 92, que es el reglamento interno del Congreso, mostrando un entreguismo, una impudicia con el gobierno que no se compadece con las responsabilidades derivadas de representar electoralmente a los colombianos. Y otra cosa muy grave, habló la senadora Morales de las 10 curules regaladas y las 16 curules de las circunscripciones especiales. Hay que recordarle al gobierno que la reforma política que va a plantear viene a destiempo, ya la reforma política se hizo. O dígame si no es reforma política permitir, antes lo prohibía la Constitución, ahora lo prohibía la Constitución, ahora lo permite el gobierno, que los acusados de los más graves delitos, los asesinatos, los secuestros, las violaciones, puedan acceder a cargos de elección popular, o si no, regalarles 26 curules, como lo acaba de recordar la doctora Morales, con un agravante, con ese inmenso poder económico derivado del narcotráfico, del secuestro y de la ilegalidad, van a poder comprar cualquier cantidad de curules y entonces vamos a verlos muy orondos de alcaldes, de gobernadores, en los consejos y en las asambleas, representando ilegítimamente a una buena cantidad de colombianos, todo porque el presidente Santos se lo ha permitido concesión tras concesión, como lo ha visto atónito el pueblo colombiano. Senador Jaime Amin, senador del Partido Centro Democrático, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido a nuestra audiencia desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Gracias. Muchas gracias, Jefferson. Senadora Vivian Morales, del Partido Liberal, exfiscal general de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jefferson. Fue un gusto acompañarlos esta noche. Gusto ha sido nuestro también. Doctor Jaime Castro, ex constituyente y ex ministro de Gobierno, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy yo quien debe agradecerle a usted, Jefferson, la invitación. Hemos llegado a la parte final de este programa. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en nuestras cuentas de Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.